Bienvenidos crocheteras y crocheteros. Mi nombre es Salvador. En esta oportunidad les voy a enseñar a hacer una polera o remera para hombre, ya que he visto que hay muy pocos videos enseñando a hacer cosas para hombre. Así que esto básicamente tienen que tener en cuenta ciertas medidas que después según su talla pueden ajustar. En mi caso yo soy un talla S, así que lo que tengo que hacer es buscar mi parte más ancha, que en mi caso son los hombros, pero bueno, en algunas personas a veces es el abdomen o es la cintura, y en otras personas son los hombros. Yo tengo que medir acá, de aquí a acá. Y tengo 34 centímetros, así quedando un poquito holgado para que siempre tratar de que quede un poquito holgado, si no queda muy apretado, muy ajustado. Y de hecho le podemos dar unos 2 centímetros más, vamos a hacer unos 36 centímetros para una talla S. Y después lo que tengo que tener en cuenta es el largo de acá, que medimos desde, más o menos desde aquí, desde la base hasta la sisa, que en mi caso son 41 centímetros. 42 centímetros. Y esas son las tallas que tienen que tener en cuenta. Después, obviamente, para cada talla lo van a ajustar un poco. Si tienen una talla M, son un par de centímetros más, y así. Bueno, y para empezar a hacer esta remera vamos a usar este hilo que tenemos acá, que es un hilo blanco de dos hebras, es acrílico de 2 hebras, liso, antialérgico y super soft. Pero bueno, igual ahí se puede usar cualquier hilo más o menos delgado. Y para esto recomiendo empezar con un crochet número 3 para hacer las cadenas. Entonces vamos a hacer cadenas con un crochet de 13 hasta tener los 36 centímetros que necesitamos. Entonces podemos poner esto como guía acá. Y una vez que alcanzamos los 36 centímetros, acá lo que les conviene hacer es pasar a un crochet de 2.5, un poquito más finito, y así por eso hacemos primero la primera corrida con crochet de A3 para que los puntos sean fáciles de identificar y no nos queden tan apretados. Y ahora sí hacemos 3 cadenas más y pasamos a hacer toda una corrida de punto entero con este crochet de 2.5. Entonces vamos al cuarto punto y de ahí comenzamos nuestra corrida. Haciendo punto entero toda la corrida. Es bastante simple, vamos fijando de punto por punto, que no nos saltemos ningún punto. Lo único que hay que tener cuidado en esta primera corrida, que es como la más lenta, porque es cuando el crochet está más, el tejido digamos está más pequeño. Bueno, ahí estoy llegando al final ya de la corrida, quedan los últimos puntos. Y ahora en la siguiente corrida empezamos ya a hacer el motivo, que enseguida voy a explicar cómo va a ser el motivo de esta remera. Entonces subimos con 3 cadenas y comenzamos. El motivo va a ser así, vamos a tejer 3 varetas a punto entero y luego hacemos 2 puntos cruzados, que el punto cruzado, para quien no lo conoce, es así. Hacemos una laza, un punto normal, una vareta, pero nos saltamos una cadena, un punto, y luego hacemos la otra en el punto que nos saltamos. Ahí está. Hacemos de nuevo, hacemos 2 de estos puntos. Entonces vamos, saltamos un punto,
hacemos la vareta, cerramos normal, y el otro lo hacemos en el que nos acabamos de saltar. Entonces le da ese aspecto que queda como cruzado, como si tuviera un pequeño relieve ahí. Y repetimos este motivo por toda la cadena. O sea, hacemos 3 varetas y 2 puntos cruzados. Un punto cruzado y el siguiente, y lo vamos repitiendo hasta llegar al final de la corrida. Bueno, y ahí estoy llegando al final de la corrida. Entonces llevo un punto alto, 2 puntos altos, 3 puntos altos y hago los últimos puntos cruzados. Y me alcanza justo 3 cadenas más. Acá si le llega a sobrar yo le recomiendo que le dejen de última 4 cadenas, ¿sí? En el sentido es mejor que le queden al final último una base de cadenas que terminar con una sola cadena después del punto cruzado. Y luego después tienen que seguir haciendo este mismo motivo, repitiendo el mismo motivo, ahí el mismo tejido les va a indicar dónde tienen que tejer, punto alto, punto cruzado, hasta cubrir el alto que se quiere, ¿no? Que en mi caso eran 42 centímetros, y para eso tuve que hacer unas 49 corridas más o menos. Ahí según el alto que lo quieran, van a tener que, por eso esta wincha siempre les va a ayudar mucho. Entonces seguimos tejiendo, como ven acá ya tengo, se empieza a ver el motivo, no se ven los 3 puntos y la corrida de 2 puntos cruzados, como va dejando ese relieve, va dejando como una marca así a lo alto, ¿no? Aquí ya tengo 20 corridas, tengo que hacer unas 20 más, así que bueno, nos vemos ahí cuando haya terminado, cuando lleguemos a la parte de la sisa, que ahí es donde se empiezan a hacer unas disminuciones para dejar el agujero de la manga. Bueno, como pueden ver aquí ya tengo lista 49 corridas. Ya estoy listo para hacer la parte de la sisa o la parte del agujero de la manga, ¿no? Vamos a disminuir 5 corridas en la primera vuelta. Y para esto simplemente vamos a dar vuelta a nuestro tejido y hacemos 5 puntos deslizados. Hacemos 5 puntos deslizados. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces acá en el sexto punto subimos 3 cadenas y ya comenzamos a tejer el patrón nuevamente tal como viene. Y los últimos 5 puntos, ahora cuando lleguemos a los últimos 5 puntos también nos vamos simplemente no los vamos a tejer. Nos vemos por ahí. Bueno, y acá ya estamos llegando al final de la corrida y como les decía, simplemente dejamos los últimos 5 puntos sin tejer. Y este último, acá me queda un punto cruzado, pero simplemente le hago una vareta. Y ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 puntos sin tejer. Ahora en la siguiente corrida vamos a disminuir de nuevo 2 cadenas, o sea las 2 primeras y las 2 últimas, y los 2 últimos puntos. Entonces acá de nuevo nuevamente vamos a hacer 2 puntos deslizados. 1 y 2. Y ahora sí subimos 3 cadenas y bueno, volvemos a repetir el patrón y ahora simplemente los 2 últimos puntos nos los tejemos. Bueno, y aquí nuevamente estamos llegando al final de la corrida, que de los últimos puntos hacemos el último punto cruzado y listo. Esos 2 puntos los dejamos así nomás. Y ahora vamos a hacer la última disminución, que vamos a disminuir solo una. Entonces damos vuelta al tejido y hacemos
un punto deslizado. Y acá 3 cadenas. Luego ya seguimos tejiendo hasta llegar al final de la corrida, el patrón tal como está, y el último punto no lo tejemos. Bueno, ahí estoy llegando al final de la corrida y como les dije antes, solamente dejo el último punto sin tejer. Hago el último punto cruzado. De esta forma nos va quedando el agujero para las mangas. Dejemos este último punto y ahora subimos con 3 y tejemos ya parejo. Entonces acá tejemos 9 corridas más de puntos. Vamos siguiendo el mismo modelo obviamente, y simplemente aquí ya tejemos todos los puntos. 9 corridas más. También es importante tener en cuenta que hasta aquí, hasta este punto, y bueno, incluso hasta las 9 corridas que vamos a hacer ahora, son iguales, ¿no? O sea, esta por ejemplo es la parte de adelante y hay que hacer después una parte idéntica. Pero son los mismos pasos, ¿no? Solamente puedes volver a ver los pasos y hacer hasta esta parte de la disminución para la manga, y las 9 corridas son 2 partes iguales. Y después en la parte del cuello ahí varía un poco la parte de adelante con la de atrás. Esta es la parte de adelante. Bueno, y aquí ya tengo casi terminada mi parte de adelante. Como pueden ver cómo hice esto, no hice las 9 corridas después de terminar la parte de la manga. Y luego acá dejé 15 puntos. En esta llegué hasta el final y hice 9 corridas de 15 puntos para dejar la parte de la tira que va unida, que pasa a través de los hombros, ¿no? Esto generalmente es casi lo mismo para todas las tallas, no lo único que tienen que tener en cuenta si es una talla, porque recuerden que este es para una talla S, las medidas que estoy dando, pero solamente tienen que fijarse en esto, ¿no? Que por ejemplo acá, como hizo 49 corridas hasta llegar a la sisa, la parte de la manga, por ejemplo una talla M serán unos 3 o 4 puntos más, y así una talla L así unos 7 puntos más. Eso tienen que ir viendo según la medida que quieran, ¿no? Porque aparte también se puede dejar como un poco más larga. Yo la dejé así como bastante hasta la base, digamos, de la cintura, pero también se puede dejar más larga. Así que eso depende de las dimensiones con la que quieran realizarla, ¿no? Porque en este caso en especial el cuello que yo quiero hacer es un cuello así liso, no en V ni nada así, solo es un cuello liso. Pero bueno, para hacer un cuello en V ahí tienen que ir haciendo las disminuciones desde antes, pero este cuello por lo general es más sencillo y a mí por lo personal me gusta más. Bueno, y como pueden ver, acá ya tengo la parte de atrás lista hasta la parte donde dijimos que eran las dos exactamente iguales, o sea, hasta la última disminución acá para la manga y luego 9 corridas más. Y ahora para la parte de atrás simplemente debemos continuar con este mismo patrón, con la misma cantidad de puntos, hasta llegar a la espalda, ¿no? O sea, que acá estaríamos a la altura del cuello de la parte de adelante. Y acá en mi caso para una talla S son 9 centímetros más. Obviamente siempre les digo que miran según la talla cuántos centímetros le faltan. Y para 9 centímetros en este hilo con este punto son entre 12 y 13 corridas más. Así que bueno, voy a hacer esas 12 13 corridas más y luego les muestro cómo se unen. Bueno, y aquí ya tengo completamente terminada mi parte de atrás. Ya hice las 13 corridas adicionales para cubrir toda la parte de la espalda. Y ahora solamente me quedaría unirlos. Y para unirlos, bueno, hay dos métodos. El primero es obviamente cosiéndolos y el segundo es tejiéndolos. Yo en este caso lo voy a tejer porque yo prefiero tejerlo. O sea, me sale más práctico y más cómodo que coserlo. Pero bueno, eso va en el gusto de cada uno. De las dos formas queda bien. Que voy a explicar, bueno, coserlo, sabiendo coser, es solamente fijarse que pase cada punto por donde va, ¿no? Primero se unen acá estas dos partes de acá, esta con esta, acá.
o los dos costados todo lo largo. Entonces bueno, para unirlo a crochet primero tenemos que seleccionar la parte que va a ir para atrás, digamos, o sea, para que así los puntos nos queden del reverso. Entonces yo aquí los tengo y agarramos el mismo hilo que hemos venido usando y pasamos por el primer punto, que hay que fijarse que sea pasar siempre por las dos hebras, que es el único detalle importante que hay que tener en cuenta. Vamos a tratar de dejar lo más ras posible. Y aquí pasamos el otro punto. Y ahí ya no están enganchados uno con el otro y los podemos dar vuelta y así, y simplemente seguimos pasándolo por nuestros 15 puntos que mide la manga, la tira de la manga, y esto lo unimos con el dorso. De paso podemos ir camuflando así el hilo que nos vaya sobrando y simplemente lo vamos pasando con punto bajo. ¿Se alcanza a ver bien? Ahí va, pasamos y volvemos a pasar. Este tirita que me quedó después la puedo cortar simplemente ya porque ya le pasé 3 puntos por encima. Y ahora completamos. Esta parte muy fácil y la verdad que queda con la misma resistencia que si estuviera cosido, sino a mí me resulta mucho más práctico hacerlo así. Los puntos. Fijarnos siempre que vaya al mismo punto que corresponda al lado de atrás. Insertar el punto. Y luego simplemente continuar tejiendo. Y aquí ya llegué al último punto. Y para cerrarlo lo paso y lo corto bien al ras. Y simplemente lo pasamos y lo apretamos. Y ahí cortamos ese hilito que nos sobró. O nos queda perfecto. Este después no lo cortamos todavía, lo vamos a camuflar al final. Procedemos de la misma manera a tejer la otra manga y luego les explicaré cómo tejeremos los costados. Volvemos a hacer el mismo procedimiento. Buenísimo, bueno, llegado a esta parte solamente nos falta tejer los costados. Fijamos que queden bien sincronizados punto por punto. Ahí está. Yo voy a empezar por esta punta y bueno, literalmente es también lo mismo, ¿no? Es punto por punto nuestro hilo hasta llegar al principio de la manga. Bueno, ya tenemos completamente así de un lado y ahora solo simplemente nos falta hacer lo mismo de este lado.
Así que vamos a hacer eso y luego os explico cómo hacer las terminaciones. Acá ya terminé de coser las dos partes y como ven queda ahí, se ve un poco la costura, ¿no? Digamos el tejido, así que simplemente lo damos vuelta, lo ponemos del lado en que va a quedar definitivamente y está, como ven. Y ahora solamente nos faltaría hacer las terminaciones, y para las terminaciones lo que vamos a hacer es tejer puntos bajos acá en todo el perímetro del cuello. Quiero que se vea bien entonces todo el perímetro del cuello vamos tejiendo acá todos puntos bajos para cerrar acá. Y en las mangas también lo mismo, todo el perímetro de las mangas, las dos mangas, vamos a tejer una corrida de puntos bajos y con eso ya nos queda más redondeado, más finalizado nuestro trabajo, más terminado, más lindo por ende. Así que eso, vamos a hacer eso, que bueno, es bastante sencillo. El punto bajo ya lo hemos estado haciendo para coser, así que eso, los dejo ahí y les muestro después el resultado final ya con la polera puesta y todo. Bueno, y ahí por ejemplo completé la terminación del cuello, y para lograr este efecto que quiero que se vea bien ahí, o sea, es completamente opcional, ¿no? Pero yo les recomiendo que hagan dos corridas de punto bajo, ¿no? Y por ejemplo que desde donde empiecen, yo empecé acá. Cuando lleguen de nuevo a este punto, pueden hacer una corrida más de punto cangrejo. Que el punto cangrejo se hace exactamente igual que el punto bajo, pero solamente que en vez de tejer hacia la derecha, se teje hacia la izquierda. O sea, se da vuelta el crochet y se teje de atrás para adelante, ¿no? De hecho, empezamos a correr acá hasta llegar acá de nuevo. Y así le da como un efecto que queda bastante lindo para la terminación. Pero bueno, igual es completamente opcional, o sea, también se le puede hacer dos corridas de punto bajo o una corrida de punto bajo y también ya queda bastante bien. Y repetiré este modelo entonces también en las mangas y luego ya tendríamos completada nuestra remera musculosa o sin mangas. Bueno, ahí ya tengo terminada el modelo. Como pueden ver, se aprecia bien las terminaciones de las mangas. Ahí queda completamente parejo. Es bastante cómoda y bastante fresca para el verano. Así que eso, bueno, si les gustó el modelo, si lo quieren hacer, les invito a que luego me envíen sus resultados al mail que voy a dejar acá. Y eso, espero recibir sus comentarios para ir subiendo más tutoriales. Espero les haya gustado y cualquier recomendación también me pueden escribir en los comentarios. Gracias por verlo y nos vemos en la próxima.